Vicente Fox nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México. De padre de descendencia alemana y madre española, la reforma hecha en 1994 al artículo 82 de la Constitución le fue de gran ayuda, ya que tenía como requisito ser hijo de padres mexicanos para ser presidente de la República. Junto a sus 8 hermanos, pasó su infancia en el rancho San Cristóbal, Guanajuato. Cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. En 1964 entró a trabajar a Coca-Cola. Sus resistencias civiles comenzaron en 1991 cuando protestó por el triunfo del priista Ramón Aguirre como gobernador de Guanajuato, quien posteriormente renunciaría, y en su lugar, el Congreso local nombraría al entonces alcalde panista de León, Carlos Medina Plasencia. Fox fue gobernador de Guanajuato desde 1995 hasta 1999. Hizo público el 7 de julio de 1997 que buscaría la presidencia, y el proyecto que lo llevaría a Los Pinos en 2001 estuvo listo en febrero de 1998, el proyecto Millennium, hecho por los amigos de Fox, quienes eran un grupo de empresarios que asignaron recursos a la campaña y se apropiaron de las oportunidades brindadas por el proceso electoral para imponer a su candidato, politizar las demandas ciudadanas de cambio democrático y capitalizar la creciente participación política en torno a su movimiento. Los amigos de Fox también eran una red para atraer a más y más personas a votar por su candidato. El proyecto Millennium decía: para que Fox sea presidente, transformaremos la imagen de un gobernador de provincia que ha tenido éxito en un nuevo y ejemplar político nacional. Mediante un ejercicio de investigación y análisis profundo de las motivaciones políticas del electorado, podremos trazar una estrategia de acción. Ya en campaña por la presidencia, su uso de la mercadotecnia política en el espacio público constituyó un factor determinante en la configuración del modelo propagandista de comunicación política que existe actualmente en México. El 23 de mayo del 2000, en un debate entre los candidatos presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas de los partidos PRD, PT y Convergencia, Francisco Labastida del PRI y Vicente Fox del PAN, este último, al discutir sobre cuándo sería el siguiente debate, hizo una de sus famosas frases, que ya eran un preludio de lo que sería su presidencia. Apelando a hacer el cambio que México necesitaba para empezar en la democracia, echó mano de los tantos años que nuestro país había estado bajo el régimen priista, diciendo que él y quienes lo apoyaran iban a sacar al PRI de los pinos. En las elecciones celebradas el 2 de julio del 2000, el candidato de Acción Nacional ganó las elecciones con el 42.52%. Al mismo tiempo, en la capital del país, era electo jefe de gobierno por el PRD Andrés Manuel López Obrador. Esa misma noche, el presidente Ernesto Zedillo anunciaba la derrota del PRI por primera vez en la historia. Será el licenciado Vicente Fox Quesada. El 3 de julio, en una mesa redonda transmitida por Televisa, Carlos Monsiváis y Enrique Krause declaraban: sin la presidencia, el PRI está a la deriva. El hartazgo de la gente llevó al poder al PAN. Hay que celebrar este triunfo, pero sin creer en el dogma de que ha llegado un hombre providencial que salvará al país. Muy buenas noches. El 27 de noviembre, el entonces presidente electo presenta a su gabinete en Televisa. Ordeñando vacas y ahora presentando gabinete, lo cual hago. El 1 de diciembre, Fox Quesada toma posesión como presidente de México. La nación me lo demande. El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 significó una ruptura entre el gobierno estadounidense y el mexicano. Las tensas relaciones entre estos dos países producidas por los ataques terroristas se hicieron evidentes en la manera en que Estados Unidos fue forzado a caminar por una fina línea entre sus expresiones de apoyo a Washington por la guerra contra el terrorismo y la preferencia de México por la diplomacia y la negación por encima de la acción militar. En 2002 instauró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La idea principal de esta ley era que cualquier ciudadano pudiera conocer cómo y en qué invierte el gobierno federal. Para esto se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAE. Para marzo del 2002, su popularidad había bajado: 39% de aprobación, 52% de desaprobación y 9% sin opinión. A raíz del escándalo conocido por la frase "comes y te vas", durante la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar entre el 18 y el 22 de marzo del 2002 en la ciudad de Monterrey, y contó como Fox como anfitrión, ocurrió un incidente diplomático cuando en la noche del martes 19, Fox recibió una carta de Fidel Castro, informándole que el líder cubano tenía la intención de asistir al evento el día 21, habiendo sido invitado por las Naciones Unidas. Horas después de recibir dicha carta, Fox hizo una llamada telefónica a Castro. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado,
y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues ¿a dónde o al hotel? Gustaras, dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. No hay el presidente no era Estados Unidos, que era en no hay. Sí, dígame. ¿Te puedo pedir otro favor? Dígame. Que estando en casa a mí me serviría muchísimo. Sí. Que no hubiera declaraciones sobre el tema de la embajada o de las relaciones México-Cuba o ese evento que vivimos en estos días pasados. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer declaración ahí. Ah, qué bueno. Dígame, ¿en qué más puedo servirlo? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos, al presidente Bush, sino circunscribirnos. Óigame, señor presidente, yo soy un individuo que llevo como 43 años en política y sé las cosas que hago y las que debo hacer. No le quepa la menor duda de eso. Que yo deseo decir la verdad con decencia y con la elegancia necesaria. Me acompañas a la comida y de ahí te regresas. Y de ahí cumplo sus órdenes. Me regreso. El escándalo hirió fuertemente la administración de Fox, ya que lo hizo parecer servil a los Estados Unidos y además constituyó un quiebre con la tradición diplomática mexicana de neutralidad hacia Cuba. A finales del 2001 se anunció la construcción del nuevo aeropuerto. Ante la lucha incansable de los campesinos de 3 municipios mexiquenses, Atenco, Chimalhuacán y Texcoco, con sus respectivas 13 comunidades campesinas, quienes fueron afectados por los 19 decretos expropiatorios promulgados por el gobierno federal, resistieron la represión de Fox y del gobierno del Estado de México. Finalmente, tras casi un año de enfrentamientos, en agosto de 2002, el gobierno federal decidió anular el proyecto aeroportuario. Alrededor de las 7 de la mañana, 8 floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del mercado Belisario Domínguez en Texcoco, pero policías municipales lo impidieron. La gente se entera de lo que había ocurrido, los medios de comunicación empiezan a hacer señalamientos de la forma disque agresiva e impertinente de parte de la gente del Frente de Pueblos al cerrar la carretera, y se dan enfrentamientos con la fuerza pública en la carretera. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Y esto enardece, y es cuando a un compañero lo toman las cámaras de esos medios de comunicación que utilizan para que impongan la paz social supuestamente. A un niño casi de 14 años, a Javier Cortés, lo asesinan un policía. Hay voz para el poderoso, ¿sí? Ahí está la televisión para el poder. Pero ¿qué pasa para el pueblo? Para el pueblo no hay nada. En la movilización de Atenco, 201 personas fueron detenidas, 30 mujeres fueron violadas por las fuerzas de seguridad. 2 personas murieron, entre ellas un niño de 14 años, herido por una bala de la policía. El 27 de diciembre de 2002, personal armado de TV Azteca tomó por asalto la antena transmisora de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Al día siguiente, la programación de TV Azteca se veía en la señal de CNI Canal 40. Furiosos, empleados del canal irrumpido se acercaron a Vicente Fox con una pancarta que decía: "Y la ley, fuera TV Azteca del Canal 40". La respuesta del mandatario Fox fue: "¿Y yo por qué?". En 2003 se creó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Seguro Popular. Fue una política pública que buscaba, a través del aseguramiento público en salud, brindar protección financiera a la población que carecía de seguridad social, asegurando su acceso a servicios de salud. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el nivel de gasto de bolsillo por motivos de salud en México se redujo de 52.9% en 2004 a 49% en 2001. Diversos trabajos han mostrado que esta reducción puede atribuirse al Seguro Popular. En 2004 se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores.
Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido tardío y se responsabilizó directamente a López Obrador por ello. Siendo jefe de gobierno del Distrito Federal desde el 2000, López Obrador tenía inmunidad jurídica, fuero parlamentario. El gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades. El desafuero se consumó el 7 de abril del 2005. Como consecuencia, se produjeron grandes manifestaciones populares en rechazo y el presidente Fox terminó por anunciar la marcha atrás de su gobierno en el proceder contra López Obrador. La falta de apoyo parlamentario suscitó a fines del 2004 una nueva tormenta política en México. La reforma fiscal anunciada por Fox se había convertido en el proyecto más ambicioso de su programa presidencial, pero su propuesta fue derrotada en la Cámara. En esta nueva época de ejercicio democrático, el presidente propone y el Congreso dispone. La Ley Televisa es el nombre no oficial con el que se conoce una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión de México, publicadas por el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. La controvertida ley fue aprobada en marzo de 2006 por el Pleno de la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad, en un lapso de 7 minutos y sin lectura previa, algo insólito en la historia de México. La ley fue confirmada por el Senado durante el último año de la presidencia de Vicente Fox y poco después de las elecciones generales de 2006. La Biblioteca José Vasconcelos, etiquetada por la prensa como la Mega Biblioteca, es considerada la mayor inversión en infraestructura en la administración Fox. La biblioteca tiene una superficie aproximada de 38,000 metros cuadrados y tuvo un costo inicial previsto de 954 millones de pesos. Fox Quesada apoyó a una reforma en el IFE para lograr el voto de las y los mexicanos en el extranjero, la cual fue puesta en marcha en las elecciones del 2 de julio del 2006. La popularidad de Fox durante este último periodo, sin embargo, no pareció beneficiar en gran medida al candidato presidencial de su partido, Felipe Calderón, quien fue controvertidamente declarado ganador con solo el 35.9% de los votos, contra Andrés Manuel López Obrador del PRD, que oficialmente obtuvo el 35.3% de votos a favor. Este último afirmó que la elección había sido fraudulenta. El 1 de diciembre de 2006, Vicente Fox le entregó la presidencia de la República al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en medio de una crisis política, debido al resultado tan cerrado en las elecciones del 2 de julio del 2006.